Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar el comentario número 83 en nuestro blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Continuamos con el polémico capítulo 53 del libro de Isaías, que como dijimos en el video anterior, no es otra cosa que la referencia que hace el profeta y el creador en torno al predicamento de Israel ante las naciones a través de la historia. Tenemos que destacar nuevamente que el contexto de la profecía de Isaías está, y lo vamos a ver más adelante en los últimos capítulos. Todo el libro de Isaías tiene que ver con Israel, Dios y la redención final. Dijimos alguna vez que la profecía judía está dividida en tres partes: el reconocimiento de nuestra situación, el proceso de retorno, lo que llamamos en judaísmo teshuvá, el retorno a Dios, el retorno tras haber transgredido, y la redención final. O sea, son los tres elementos fundamentales de la profecía judía. El capítulo 53 de Isaías obviamente está dentro del mismo contexto. Tiene que ver la relación de Israel con Dios en el mundo material, en el contexto de las naciones. Entonces, el profeta, ya lo hemos dicho, el lenguaje que usa, que es alegórico, además de ser alegórico y metafórico, cuenta con elementos de sintaxis complejos, ya que habla en primera persona, en segunda persona, habla Hakadosh Baruj Hu, habla Israel, habla en singular, habla en plural. Pero sabemos que el contexto es Israel y Dios. Eso está claro. Eso está claro. Tenemos que enfatizarlo. O sea, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de Israel. Como primera persona, Israel, Jacob, Israel. Varias veces el profeta se ha referido a Israel como Jacob y a Jacob como Israel. Y como el paradigma, tenemos que insistir en esto, el paradigma Israel y Jacob. O sea, nuestro patriarca Israel, nuestro patriarca Jacob, que es el mismo, la misma persona, es el paradigma, el prototipo del judío ideal, como mencionamos en el comentario anterior respecto a este mismo capítulo. Entonces, cuando el profeta y Hakadosh Baruj Hu se está refiriendo a Israel en tercera persona, él se está refiriendo al prototipo ideal judío representado, encarnado en Jacob Israel. Entonces, claro, hay que enfatizarlo, hay que dejarlo súper claro, porque esto no tiene nada que ver con una persona, no tiene nada que ver con un individuo en particular, sino con Israel como pueblo y la relación, el conflicto que tiene Israel con su propia identidad, con su propio pasado, con su propia historia, vinculada, ya lo hemos dicho, estrechamente con Dios, esa historia relacionada con Dios y también con el mundo material, con las naciones. Dicho este preámbulo enfatizado en el comentario anterior, vamos a continuar ahora con el versículo 7 del capítulo 53, que dice lo siguiente: se le ha exigido y él ha respondido. Estamos hablando, aclararlo, de Israel. Se le ha exigido y él ha respondido. Él abre su boca como un cordero que es llevado al matadero. Hemos dicho que Israel es el pueblo escogido para revelar, para hacer luz para las naciones, en otras palabras, para revelar, enseñar, instruir a la humanidad los principios de la Torá. Esa es la identidad de Israel. Ese es el propósito de Israel en el mundo material. Entonces, abre su boca como un cordero que es llevado al matadero. Cada vez que hemos abierto la boca a través de la historia para proveer, para facilitar un mundo material ideal como Dios lo desea, lo que hemos recibido son golpes, persecuciones y muerte. Y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda. O sea, ese es el predicamento de Israel a través de la historia. Aquí está, en este versículo, en este capítulo en particular, enfatizado, porque ya el profeta lo ha mencionado en sus otros docenas
de capítulos de este libro que tiene 66 capítulos. Bien, hemos dicho, decimos acá nosotros en el blog, hemos dicho que el bien es la expresión de amor como manifestación material del amor de Dios. El bien no es arrogante, estamos hablando de lo que representa Israel. Nosotros ya sabemos que somos los buenos de la película, ¿no? El pueblo escogido, cuya función, hay que repetirlo, es ser luz para las naciones. ¿Cuál es la luz para las naciones? Hacer prevalecer el bien en la conciencia humana. El bien dentro de principios éticos que lo definen como tal. O sea, el bien no es algo abstracto. Se define con principios éticos y morales. Bien. Entonces, el bien que representa a Israel no es arrogante. Entonces, para entender este versículo 7, ni alardea ni pretende. Al igual que la verdad, el bien no necesita defenderse a sí mismo. Entonces, nosotros no tenemos que defender la Torá. La Torá se defiende a sí misma. Nuestra historia nos defiende en el sentido de que da testimonio de quiénes hemos sido. No hay que defender nada, acá esto está claro. Claro, en el contexto de las naciones hay que probarlo, hay que probar de que somos los buenos, hay que probar de que hemos sido los buenos, hay que probar de que somos el pueblo escogido. Eso hay que probarlo porque todavía no está claro para las naciones y no ha estado claro a través de la historia. Prosigamos. El bien no necesita defenderse a sí mismo, así entendemos que los trasquiladores del bien lo encuentran mudo. Así que los trasquiladores que vienen a cortarle la lana al cordero, a trasquilarlo. Está callado. Se quitan lo que es de nosotros. Es lo que ha sido la historia de los judíos. En todas partes nos han quitado lo que es nuestro, desde la tierra, de la invasión, las distintas invasiones que tuvimos de los distintos imperios, hasta nuestro exilio en las naciones. Los españoles nos robaron, los rusos nos robaron, los europeos nos robaron, en todas partes nos robaron. ¿Y nosotros qué? Permanecimos mudos. No había una guerrilla judía, no había un movimiento paramilitar judío que se defendiera de los robos que nos hacían. No, callados. Aquí está. O sea, esto tenemos que verlo en el contexto. Esto es profecía. Isaías es profecía. Basado en la historia. Basado en el pasado de Israel. Entonces tenemos que entenderla en el contexto de la profecía, o sea, en el contexto histórico, un contexto histórico general. Han pasado 2000 años y aquí está la profecía cumpliéndose. Tal es la actitud de las fantasías e ilusiones de ego ante los modos y atributos de amor. Hacemos una comparación entre lo que representa el bien, que son lo que hemos dicho acá, lo que llamamos acá en el blog los modos y atributos de amor, que son trasquilados por las fantasías e ilusiones de ego. O sea, nos roban lo mejor en nosotros. O sea, hay un robo material, nos roban nuestras posesiones, violan nuestras mujeres, etc. a través de la historia. Pero también eso resuena en nuestra conciencia, como que nos quitan lo mejor de nuestra conciencia, se llevan lo mejor de nosotros, dejándonos mudos. Los deseos materialistas de ego no encuentran razón ni significado en el bien. Del mismo modo, a pesar de las contribuciones de Israel a la humanidad, este ha sido silenciado, Israel ha sido silenciado y sacrificado sin ni siquiera poder defenderse. Holocausto, pogromos en Europa Oriental, Inquisición, cruzadas, persecución por todos lados. Esa es la manera como las naciones nos han retribuido el bien que Israel ha traído a ellas, al mundo. Opresión en su tierra a manos de Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Exilio en Egipto, en Babilonia y en la diáspora. Persecución y exterminio en las guerras santas de los musulmanes, las cruzadas e inquisición de los cristianos, los pogromos, el holocausto. Volvemos entonces al profeta, versículos 8 y 9 de este capítulo 53. Para prisión y para juicio
Él ha sido tomado. Y de su generación, ¿quién tiene en cuenta que Él haya sido cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de su pueblo, Él es afligido. O sea, esto es una manera abstracta que tenemos que entender. Por nuestras propias transgresiones hemos sido afligidos. Pero como hemos dicho, el profeta Isaías está hablando de Él refiriéndose al prototipo ideal judío que representa a Jacob e Israel. Ese es Él, el pueblo de Israel ideal. Por las propias transgresiones de nuestro pueblo, nuestro patriarca principal, nuestra identidad principal, que es Israel, Jacob Israel, ha sido afligida. Nosotros, cuando nuestra identidad, lo que verdaderamente somos, es oprimido, vejado, afligido, ¿qué nos pasa? Dejamos de ser quienes somos. Transgredimos. Nos convertimos en lo que no somos. Eso es lo que llaman asimilación. Por las transgresiones de su pueblo les afligido. O sea, está claro. No hay que insistir tanto en algo que es obvio. Entonces, nuestras transgresiones nos han llevado. Ahora, lo interesante es la semántica que usa acá, o la semántica no, la sintaxis que usa el profeta, ¿no? Está hablando, por la transgresión de su pueblo él es afligido. O sea, algo así. Por las cosas malas que el resto de nosotros hemos hecho, nosotros salimos perdiendo. Y así ha sido a través de la historia. Nuestras transgresiones nos han llevado al exilio, a la vejación, a la humillación, a la opresión. Seguimos. Y su tumba comparte con los malvados, con los ricos, y con los ricos están sus lugares elevados. Semántica complicada acá. Y su tumba comparte con los malvados. ¿Qué pasa? Cuando estamos viviendo en el exilio, ¿dónde morimos? ¿Con quiénes nos entierran? Con ellos, con los otros. Y con los ricos están sus lugares elevados. Hemos dicho que los lugares elevados representan lo mejor en nuestra conciencia. Entonces la riqueza material está relacionada en este caso a lo más elevado de nuestra conciencia. O sea, la verdadera riqueza que tenemos es cuando estamos en lo más alto de nuestra conciencia y a través de esa altura actuamos. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es lo más alto que tenemos en nosotros? Nuestros principios, nuestros valores. La ética que demanda el ser judío. Esa es nuestra riqueza. Esos son los lugares altos que compartimos con los ricos. Estamos hablando acá, el profeta obviamente se está refiriendo a una riqueza espiritual. Porque él no ha hecho violencia y no hay engaño en su boca. Idealmente nosotros no hemos peleado con nadie, nunca le hemos invadido ningún país, excepto dentro de nuestras fronteras, tomadas por otros países, como sucede hoy día. Pero además hemos salido a invadir a ningún otro país, nos vamos a invadir el norte, vamos a invadir el sur, ¿no? Ni hay engaño en su boca. La Torah es la verdad. ¿De qué podemos engañar nosotros algo? ¿De qué? O sea, por nuestras acciones y por nuestros actos. Eso habla de nosotros. Ahora vemos en Nepal, después de los 2 terremotos que han pasado, el gobierno de Nepal reconoce la contribución de Israel, que ha sido la mayor que cualquiera ha dado de los otros países, la ayuda que ha recibido ese país después de las desgracias. El hospital más completo que tienen es el que Israel donó. También les ha donado comida, les ha donado materiales de construcción para volver a recuperar lo que perdieron en la devastación de ese par de terremotos.
no hay engaño en su boca. Decimos acá, la humanidad no ha meditado lo suficiente acerca de quitar el bien de la vida, lo que es bueno en la vida. ¿Cómo podríamos encontrar un significado trascendente en la existencia sin vivir en el bien? O sea, vivimos. ¿Cómo es posible que no sepamos que en la vida no es plena, la vida no tiene sentido sin el bien? ¿Cómo podríamos encontrar un significado trascendente en la existencia sin vivir en el bien? El bien es la causa, razón y propósito de la vida. ¿Cómo podría ser quitado de la vida? Al mismo tiempo, el profeta señala las consecuencias de reprimir o eliminar el bien de la conciencia humana. El bien desfallece y se desanima por los rasgos y tendencias negativas. Estas son las aflicciones que traemos a amor como nuestra esencia y verdadera identidad. Nuestras maldades nos llevan a compartir la misma tumba con los malvados. El bien como nuestra riqueza, lo que veníamos diciendo antes, que es el bien como nuestra riqueza que es, comparte lugares elevados con aquellos que también son buenos, son los ricos. Mientras permitamos que el bien conduzca a todos los aspectos y dimensiones de la vida, jamás habrá violencia ni engaño. Versículo 10. Y el Eterno se ha deleitado en golpearlo. Fíjense. Ahora resulta que Jacabó, pero es que nos golpea. O sea, Él toma crédito por las cosas que nos pasan, que nosotros nos hemos buscado. Sin embargo, está diciendo, yo los estoy castigando, abriéndole los ojos del sufrimiento que ustedes padecen por las decisiones negativas que tomáis. Y el Eterno se ha deleitado en golpearnos. O sea, decir, bueno, todas las cosas malas que ha pesado Israel, ¿Dios se deleita con eso? Claro que no. No nos ama tanto que Él toma crédito por nuestras transgresiones. Él lo ha afligido. Si su alma hiciere una ofrenda por culpa, una ofrenda de culpa o por culpa, Él ve simiente. Dios ve simiente para que Él, Israel, prolongue sus días. O sea que a pesar de la paliza que nos han dado a través de la historia, Dios nos mantiene con vida. No hemos muerto. Entonces, si esto no encaja con la versión de otras religiones de que se trata de una persona murió. Aquí dice que no. Si su alma hiciera una ofrenda por culpa, Él, Dios, ve simiente para que Él prolongue sus días y el deleite del Eterno prospera en su mano. Dios nos quiere. Esta dolorosa alegoría debe ser entendida, decimos acá, en el contexto apropiado, ya que Dios no se deleita en infligir sufrimiento en su creación. Dios toma para Él mismo la aflicción y el padecimiento de su pueblo. Por eso lo he dicho antes, ¿no? Donde él ha sufrido, Dios ha sufrido con Él, donde ha padecido, Dios ha padecido con Él, también acá en Isaías, en alguna otra parte de este libro. Él toma la opresión de las naciones contra Israel como suya propia. Somos su pueblo. Ya que en cada derrota, humillación, aflicción, la misión de Israel continúa y trasciende. Dios quiere que seamos luz para las naciones y eso es lo que hemos sido a pesar de las persecuciones y a pesar de todo. Por cada sacrificio de Israel hay una simiente plantada. Cada sacrificio que hacemos, cada muerte que hacemos, el holocausto, una semilla plantada para algo nuevo y mejor que va a pasar. No tomemos nuestras desgracias, las desgracias de Israel a través de la historia como semillas que en el futuro florecen y habrán de florecer para que se cumplan las profecías de esa cosecha que se llama la era mesiánica. Por cada sacrificio de Israel hay una simiente plantada destinada a proteger el bien en la vida. Dios se deleita en el bien y lo hace prosperar a pesar de la oposición de las tendencias negativas en la conciencia, representadas por las naciones. Versículo 11. Él ve de la labor de su alma, de la cual Él está satisfecho. A través de su conocimiento, Él da rectitud, el recto
mi servidor para muchos. Y Él carga las iniquidades de ellos. O sea, que para uno está diciendo todo lo que Israel ha hecho a través de la historia. Y todo lo que le ha pasado a Israel a través de la historia. Es la carga. Es la carga que ha tenido que Israel cargar por las iniquidades de las naciones. En otras palabras, nosotros somos buenos, lo que las naciones nos pagan es con opresión. Esa es la carga de las iniquidades de ellos. O sea, el mal de por sí es mal. No hay nada bueno en el mal, por eso se llama el mal. El mal aflige, obviamente no el mal, sino lo que es bueno, lo que es contrario al mal. Se vuelve la carga del bien. Carga en el sentido de padecimiento. Algo pesado. O sea, somos buenos, pero cargamos en nuestra conciencia el mal. Tenemos que llevarlo a todas partes. Es como paradójico, ¿no? Somos buenos, queremos el bien. Sin embargo, cargamos con nuestras iniquidades, las tendencias y rasgos negativos en la conciencia, fantasías e ilusiones de ego, etc. Todo lo destructivo. Cargamos nuestras iniquidades. Las iniquidades de ellos. O sea, las iniquidades inherentes a las cosas negativas. ¿Qué pasa? Hay que hacer una separación. Esa es la lección que tenemos que aprender acá. Tenemos que hacer una clara distinción y separación entre Israel y las naciones, los 6 días de la semana y el Shabbat. Entre lo profano y lo sagrado. Hacer una separación. Para que no sean una carga las cosas que no son sagradas en nosotros. Ese es el significado profundo de todo esto. Ha habido padecimiento, pero este padecimiento ha sido precisamente por estar cohabitando con lo opuesto a los modos y atributos de amor. Esa es la idea. Bien, decimos acá, Dios ve el bien que Israel ofrece a la humanidad, por el cual Israel se complace. Su conocimiento y sabiduría provienen de la Torá y de su nexo con el Creador. Todo lo contrario a ello, Israel tiene que cargar hasta que la causa de la maldad sea finalmente removida de la faz de la tierra. Esa es la era mesiánica, cuando todo eso va a ser removido, lo que no sirve. Lo que hemos estado cargando a través de la historia que ha sido innecesario. Inútil. Versículo 12. Por lo tanto, yo le doy una porción entre muchos. Y con los poderosos él reparte los despojos, mandó Israel. Porque él expuso a la muerte su alma. Y con transgresores él fue contado. Porque él ha cargado con las transgresiones de muchos. Y por los transgresores él intercede. La función de Israel a través de la historia. O sea, confrontar las naciones como aspectos negativos en la conciencia, compartiendo los despojos, poniendo nuestras vidas a través de la historia. Eso ha sido un predicamento eterno de Israel. Poder en línea nuestras vidas. Y por los transgresores él intercede. O sea, ¿cómo vamos a integrar? Estamos hablando de lo que es bueno en nuestra conciencia. Lo que es bueno en nuestra conciencia intercede por nosotros. Intercede por nosotros. O sea, aquí estamos hablando de las cualidades morales, de las cualidades espirituales positivas de Israel. O sea, lo bueno es lo que intercede por nosotros. Cuando le pedimos a Dios por algo que hemos hecho, algo negativo que hemos hecho, que nos perdone que la culpa, el remordimiento, la expiación que padecemos. Es lo bueno en nosotros lo que le está pidiendo a Dios, quítame esto. Obviamente no va a ser lo malo, ¿no? Y por los transgresores él intercede. Ese es el significado profundo que tiene. O sea, que estamos hablando de algo negativo en la conciencia, ya sea dentro en la humanidad, no estamos hablando de los judíos en particular. Estamos
Estamos hablando de todos aquellos de nosotros que tenemos problemas con las cosas negativas que nos mantienen todavía atados, cautivos a esa forma de esclavitud, en forma de adicciones, depresión, ira, arrogancia, sentimientos y creencias de carencia. Bien, decimos acá, Dios es la porción de Israel. Cuando dice que nos va a dar la porción, ya sabemos que Dios es nuestra porción. Esta premisa justifica la misión de Israel en el mundo, tal como lo indica la Torá. De allí que los despojos que obtiene Israel, los despojos entre comillas que menciona el versículo, está con los poderosos, porque Dios es el poder con el que Israel prevalece. O sea, los despojos va a ser cuando en la era mesiánica, en la redención final, es lo que va a quedar cuando Dios remueva de la faz de la tierra la maldad y las tendencias y rasgos negativos en la conciencia. Lo que queda es lo que vamos a heredar. ¿Qué es lo que vamos a heredar? Esas cualidades en la conciencia que en la era mesiánica, en la redención final, las vamos a llenar con el conocimiento de Dios, con lo que viene después. Son los lugares desolados que el profeta habla también en otros versículos, en otros capítulos. Heredarás los lugares desolados. Vamos a reconstruir donde está destruido. Esa es la reconstrucción de Sión. Esa es la reconstrucción de Jerusalén. A reconstruir eso en nuestra conciencia que está destinado a prevalecer eternamente. Estamos hablando del bien, de los modos y atributos de amor. Eso es lo que nos va a dirigir cada aspecto y dimensión de la conciencia, nuestro discernimiento, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros instintos y lo que digamos, pensemos y hagamos. Esto además de enfrentar la muerte en su tenacidad para mantener el pacto con Dios. Esta tenacidad también ha enfrentado las propias transgresiones de Israel, al igual que las iniquidades de otros. Las iniquidades de otros por las que Israel es contado como el cargador de sus iniquidades. Pero como hemos dicho anteriormente, visto de una manera más profunda, la idea es que el bien en nosotros carga con nuestras propias iniquidades. El bien que nos sustenta es lo que carga lo malo que ponemos en nosotros. Bien, así vemos que Israel es el intermediario entre el pecado y la redención del pecado. El bien intercede por nosotros, lo que decíamos antes. Israel es el catalizador de la conciencia materialista hacia el conocimiento espiritual, que nos hace conscientes de nuestra verdadera identidad y propósito en la vida, el bien. Como indicamos antes, Israel representa nuestro más elevado nivel de conciencia, desde donde podemos trascender los rasgos y tendencias inferiores que nos separan del bien proveniente de los modos y atributos de amor, como manifestaciones materiales del amor de Dios. Nuevamente debemos destacar que la redención final y la era mesiánica prometidas en la Torá, en el Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 3 al 10, lean, y reiteradas por los profetas se manifestarán a través de Israel. O sea, todo lo que hemos dicho, lo vamos a seguir repitiendo, todo lo que tiene que ver con profecía tiene que ver con Israel. El profeta Isaías es judío, le hablaba a su pueblo, no le hablaba a las naciones en referencia a Israel, pero no separadamente. Isaías nunca separó a Israel de su profecía. La profecía es nuestra, la conciencia mesiánica es nuestra. El concepto de Mesías es judío, es de judaísmo, no es de otra religión, cuidado. Y es una conciencia, representa una conciencia. Y está en la Torá, como hemos dicho. Reiterada, está en la Torá, nos anuncia que Israel, al final de los tiempos, lean, eso mismo es reiterado por la profecía, lo que dice la Torá. Se manifestarán a través de Israel. Israel es el intermediario, siempre ha sido el intermediario, y la era mesiánica se va a manifestar a través de Israel. Por eso es que busca Luyot, la reunión de los exiliados, el retorno de las tribus, la reconstrucción del templo. Eso tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nadie más. ¿Ves? Hay algunas sectas de otras religiones, otras corrientes religiosas, que quieren que Israel regrese
que los judíos regresen a vivir en Israel para que se cumpla la profecía. Entonces facilitan la emigración de judíos a Israel para que se cumpla la profecía rápida. Se admiten que la profecía se da a través de Israel, no se da a través de las naciones ni de ningún otro pueblo. Interesante. El pueblo del pacto con Dios. Así ha sido decidido y decretado por el Creador. Tomemos nota de eso. Bien, entonces esperamos haber aclarado. No es fácil por la semántica, no es fácil por la sintaxis, pero lo claro que tenemos en todo el libro de Isaías es que el contexto de la profecía, el contexto, el mensaje del libro tiene que ver con Israel. La redención final tiene que ver con Israel. El Mesías tiene que ver con el Mesías judío de Israel. Ese es el contexto. Ya no hay nada que discutir acá, ni nada que debatir, ni nada que probar. Es simplemente la manera como tenemos que entenderlo. Las otras religiones lo pueden entender a su manera, pero está claro que la referencia es hacia Israel, hacia nosotros, los judíos. Porque somos nosotros los que tenemos la misión de hacer cumplir nuestras propias profecías. Bien, entonces con esto nos despedimos, deseándoles como siempre que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom. Y hasta la próxima.